Hola, mi nombre es Adriano Nisoli y les voy a leer un proyecto de ley. Por favor, presten atención. Señores legisladores, Congreso de la Nación Argentina. Proyectos de ley FG. Asuntos. Ley para pungas, puesteros, pirañas, mecheras, manteros, vandalismo, piqueteros y los que utilizan máscaras para delinquir. Aplicar multas a los funcionarios públicos que no respetan la ley. Artículo 1. Los pungas y las mecheras pagarán 2 veces más de lo que vale lo que robaron, como daños y perjuicios. Pagarán aunque se recupere el robado. A. Por los delitos cometidos se le aplicará de 3 a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. B. Pagarán lo que robaron más daños y perjuicios trabajando en las cárceles sin importar la nacionalidad que tengan. C. Si los delincuentes son extranjeros, luego de cumplir la condena y de pagar los daños y perjuicios, serán deportados al país de origen y no se les permitirá volver a ingresar a la Argentina. D. Si los delincuentes en cuestión tienen nacionalización argentina, perderán automáticamente la nacionalización. Artículo 2. A los delincuentes llamados pirañas se le aplicará el artículo 1, inciso A, B, C, D de este proyecto de ley. Si los delitos en cuestión fueron cometidos sin arma. A. Si los delincuentes en cuestión actuaron a mano armada, ya sea armas de fuego o armas blancas, o cualquier otro elemento que lastime en el momento en que se cometió el delito, se le aplicará 10 años de prisión de cumplimiento efectivo por utilizar las armas mencionadas. En caso de asesinato, se le aplicarán 500 años de prisión de cumplimiento efectivo igual cadena perpetua. Artículo 3. Las personas que cometen vandalismo pagarán los daños y perjuicios. A. Pagarán 2 veces más de lo que vale lo que destruyeron y lo que robaron, como daños y perjuicios. B. Por los delitos cometidos se le aplicará 4 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. C. Pagarán lo que robaron más daños y perjuicios trabajando en las cárceles, sin importar la nacionalidad que tengan. D. Si los delincuentes son extranjeros, luego de cumplir la condena y de pagar los daños y perjuicios, serán deportados al país de origen y no se les permitirá volver a ingresar a la Argentina. E. Si los delincuentes tienen nacionalización argentina, perderán automáticamente la nacionalización. Artículo 4. A las personas que usurpen o ocupen veredas, manteros, posteros, etc., se le aplicará 2 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo. A. Pagarán los daños y perjuicios que causen a los comerciantes que tienen locales legalmente habilitados. B. Pagarán los daños y perjuicios al frentista por dañar y ensuciar las veredas y por molestar causando aspecto desagradable al frente de las viviendas. C. Si las personas desalojadas vuelven a reinstalarse en las veredas, se le aplicará una multa de 3.000 a 10.000 pesos y serán desalojados nuevamente y se le volverá a aplicar la condena mencionada. D. Si los infractores son argentinos luego de cumplir la condena y de pagar los daños y perjuicios, se le darán trabajos de acuerdo a las habilidades y el conocimiento de cada uno. Se evaluará las capacidades, todas las personas ingresarán a un programa de emprendimientos laborales en conjunto con un coordinador de proyectos. E. Si los infractores son extranjeros, sin importar la permanencia en el país, serán deportados al país de origen. Luego de cumplir la condena y de pagar los daños y perjuicios, no se le permitirá volver a ingresar a la Argentina. F. Si los infractores en cuestión tienen nacionalización argentina, perderán automáticamente la nacionalización. Artículo 5. Las personas que cortan calles, rutas, etc., en son de protesta, perjudicando a los conductores que transitan por ella, impidiéndoles llegar al trabajo, pagarán los daños y perjuicios por los días de trabajo perdidos al trabajador y pagarán los daños y perjuicios al empleador por los días de trabajo perdidos. A. Se le aplicará 2 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo si los piqueteros no dejan carriles de doble mano habilitados, o sea, para que se pueda transitar en ambas manos. B. Los argentinos que quieran protestar por lo que sea, pueden hacerlo en las plazas o frente de la Quinta Presidencial, frente al Congreso de la Nación, frente al Ministerio de Trabajo, frente a tribunales, etc. Si la capacidad de las plazas excede por la cantidad de personas, en
entonces se permitirá el corte de calles inmediato a las plazas en cuestión. C. En caso de que el cacerolazo sea masivo y a nivel nacional, se hará una acepción con el corte de calles, dado que todos los argentinos participan de dichas protestas que se hacen día de semana después de las 19 horas o los domingos 14 horas en adelante. D. Si la protesta fuera para pedir seguridad, dado que los delincuentes ganaron las calles, las casas, los comercios, en ese caso sería inevitable el corte de calles. Se permitiría el corte de calles por zonas de fuerza mayor, por razones de fuerza mayor. E. Si la protesta, igual que cacerolazo, se hace frente a la quinta presidencial, inevitablemente se cortará la avenida Maipú. Los autos podrán transitar por la avenida del Libertador. F. Si los piqueteros en cuestión son extranjeros, serán deportados al país de origen, luego de cumplir la condena y de pagar los daños y perjuicios. G. No se le permitirá volver a ingresar a la Argentina. H. Si los extranjeros en cuestión tienen nacionalización argentina, perderán automáticamente la nacionalización. I. Los extranjeros no tienen derecho de cortar calles ni rutas en son de protesta para pedir terrenos, viviendas, trabajos o plan social. J. Los extranjeros tendrán derecho a protestar, a hacer cacerolazos, a peticionar cosas al gobierno del país de origen frente a las embajadas del país de origen. Artículo 6. Los comerciantes que pongan mesas y sillas en las veredas impidiendo el tránsito peatonal pagarán una multa de 10.000 pesos y desalojarán las veredas. A. Si los comerciantes en cuestión son reincidentes, se le aplicará una multa de 30.000 pesos por obstruir las vías públicas, obligando de esa manera al peatón a transitar entre el cordón y la calle, arriesgando la vida. Artículo 7. A los funcionarios públicos que habiliten las veredas para colocar mesas o puestos de flores, etc., se le aplicará una multa de 100.000 pesos por incumplir la Ley 19.987, que garantiza el libre tránsito peatonal por las veredas. Los daños y perjuicios pagarán de sus bolsillos, no con el dinero del pueblo. A. Si un peatón muere atropellado por un auto por caminar entre el cordón y la calle, porque por las veredas no puede transitar, porque está bloqueada por las mesas, sillas y los clientes y el mozo, en ese caso, el tribunal dará la resolución de aplicar una condena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo al funcionario, por incumplimiento de los deberes del funcionario público y por quebrantar la Ley 19.987 y por arriesgar la vida del peatón. Artículo 8. Las personas que se curan las cabezas con capucha, casco o las caras con cualquier tipo de telas o máscara para no ser identificados y cometen cualquier tipo de delito, ya sea de usurpación, vandalismos, etc., y en casos de piqueteros, protestas, cacerolazos con la cara cubierta o parte de la cara cubierta, se le aplicará 2 a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo solo por cubrir sus rostros y o cabezas. Manifestarse con la cabeza y o el rostro cubierto es una actitud sospechosa, malintencionada y de mala fe. Por lo tanto, se le aplicará prisión de cumplimiento efectivo. Señores legisladores, si alguno de los artículos de este proyecto de ley ya se encuentra en el Código Penal, revísenlo porque lo desconozco. Observación. Referente al artículo 4, se cumplirá estrictamente la Ley 19.977. Referente al artículo 6 y 7, muchas personas transitan por las veredas al mismo tiempo y se dificulta el tránsito, por lo mencionado en el artículo 6 y 7, razón por la cual las personas optan por transitar entre el cordón y la calle. Es necesario esta ley para proteger la vida del peatón. En el artículo 6 y 7 de este proyecto de ley se aplicará estrictamente la Ley 19.987 que garantiza el libre tránsito peatonal por las veredas. Referente al artículo 8. Suele verse sujetos con las caras cubiertas y agreden a las autoridades tirándoles piedras. Es necesario tener en cuenta esto, porque aquellos que se cubren la cara son sospechosos, peligrosos y actúan de mala fe. Referente al artículo 8. En el predio usurpado lindero a la Villa 20 se encontraba más de una persona con la cara cubierta, para no ser identificado. Cuando el juez se hizo presente en el lugar, el enmascarado en cuestión decía a los demás usurpadores que no aceptaran negociar. Los políticos y los jueces deben aprender a no negociar con delincuentes, a no premiar el delito con una vivienda,
una suma de dinero por mes. Los delitos se castigan con prisión y de cumplimiento efectivo. Estamos juntando firmas. Si te gusta el proyecto, colabora con tu firma. Entra en Google Proyectos de Ley FG. Al final del texto encontrarás un link que te llevará a .firma.com. Deja tu firma y tu comentario. Gracias.